Esta es quizás una de las tareas más complejas, riesgosas obviamente, de lo que uno podría llamar el posconflicto, para ponerle un término tecnocrático. El abandono de la guerra paulatino, porque no ha sido lamentablemente completo e integral, ha sido más bien por fases, por regiones. Unas regiones bajan su conflictividad, otras regiones la elevan, y eso hace que el uso de la mina antipersonal, artesanal o industrial no se ha podido erradicar completamente en Colombia. Este fue uno de los temas después de la guerra de Vietnam, hace poco se conmemora el fin de esa guerra. Fue uno de los temas más complejos para la sociedad vietnamita. Allí quedaron un sinnúmero, en este momento no tengo las cifras, de personas, campesinos, campesinas, de todas las edades, excombatientes de esa guerra, en unos niveles de destrucción física enormes, a tal punto que el gasto público principal que tuvo ese Estado durante muchos años tuvo que ver con la rehabilitación de las personas que habían caído en minas, en campos minados, fuesen combatientes o no. Y lo mismo sucedió del lado de los Estados Unidos. Ellos con mayor capacidad económica, indudablemente, pero la afectación en sus propios hombres fue de un nivel altísimo, al punto que tuvieron que especializar unidades médicas, especialidades médicas, invertir recursos cuantiosos en los excombatientes de la guerra del Vietnam. Muchas películas se han visto y escrito al respecto, y unas consecuencias que creo yo aún no terminan, a pesar de ese poderío económico. La estabilidad psicológica de muchos de los veteranos de esa guerra quedó en entredicho. Las vidas de esas personas no fueron exactamente unas vidas llenas de intensidad en su existencia. Ahora nos toca a nosotros, a Colombia. De acuerdo a los datos que tenemos aquí dibujados desde 1990 hasta la fecha, muestran una especie de campana de Gauss, le llaman a eso, una pirámide muy pronunciada. Comienza a crecer en el año 1998 aproximadamente, y su punto máximo en número de víctimas alcanza los años 2006 aproximadamente, y de ahí comienza a bajar. 2006 fue un año terrible para las personas que se distribuyen casi que por mitad entre personal militar que está en operaciones en el territorio y personas civiles, la inmensa mayoría campesinos, campesinas, y allí un porcentaje de niños y niñas que padecen hoy las consecuencias de estos hechos. Digamos, la buena noticia es que la pirámide tiró hacia abajo y que cada año a partir del 2006 empezó a tener menos y menos víctimas, pero aún hoy tenemos. Solo por hacer un comparativo, de acuerdo a estos datos, para el año 2006 se tuvieron 1.224 víctimas de minas personales, y para este último año 37. De ese tamaño ha sido la desescalada del problema, pero no es para reírse ni para contentarse, porque esto deja indudablemente unas secuelas que tenemos que afrontar. Esperemos que para los años hacia adelante en todo el país esta cifra siga cayendo y cayendo hasta que se vuelva cero.
Estamos cerca de eso. Y sería una gran noticia para la historia de Colombia. Pero aquí entonces tenemos que resolver dos casos que me parece quedan pendientes. Uno es el personal especializado que se ha dedicado a la tarea del desminado. Han existido, flujos de ayuda internacional, experiencia internacional, práctica, materiales que se tienen que utilizar para este tipo peligroso de actividad, que es encontrar la mina y desactivarla con los errores que se pueden cometer. La técnica ha arrojado una serie de conceptos que aquí se han expresado, la zona libre de sospecha, que es lo que aquí más o menos estamos en cierta forma festejando, entre comillas, que los Montes de María y que Bolívar no tengan ya sospecha de minado. Montes de María, que es una región que yo conozco, que en cierta forma he transitado casi en sus corregimientos, en varios de sus municipios, del lado de Bolívar, en el Salado, del lado de Sucre, en varios de esos municipios, desde San Onofre arriba, Macayepo. Por ejemplo, como parlamentario hice muchas investigaciones de lo que acontecía en el terreno de la conflictividad armada y social, y por eso entregar tierras en los Montes de María, prácticamente la empresa Argos ha decidido entregar todas las tierras que había conseguido en la zona para el campesinado a través de nuestro programa de reforma agraria. Hay que evaluarlo, ministro, porque no es lo mismo. Entregar tierra es fácil relativamente, pero que de allí florezca la riqueza, pues hay que mirarlo permanentemente, porque la tierra puede quedar botada por ahí o otras personas pueden usurparla y no estaríamos resolviendo el problema, que es un problema de permitir que los Montes de María sean una zona de producción campesina. Incluso la idea que tiene el gobierno es que se conviertan en una zona de reserva campesina. Y yo creo que ese es el mejor homenaje que el gobierno del cambio podría entregarle a una comunidad que ha sufrido durante décadas la violencia de todo tipo, de varias fases que han pasado por allí y de los peligros que aún existen, porque las relaciones mafia-política no se han superado en la región. Y otro tipo de actores de la violencia amenazan la región, cada vez de manera más fuerte. El Clan del Golfo ha querido extenderse a todo el territorio y eso no puede ser ocultado. Y el Clan del Golfo adoptando una estrategia, ahí les pasé a ustedes una información acerca de la retención que hacen de un líder campesino de Tierra Alta que estuvo con nosotros precisamente construyendo los procesos de restitución de tierras de Tierra Alta y un tema muy particular que es las víctimas de el embalse de Urrá, la ocupación que hizo de tierras y que dejó un sinnúmero de campesinos sin ellas, sin indemnización. Al líder de esa comunidad lo acaban de retener y la orden que le doy al ejército es liberarlo. En otra ocasión hablaremos de este tema. Lo que nos convoca aquí es el tema del desminado en Colombia en general. Hay dos consecuencias que quedan, independientemente de estos datos y estas curvas estadísticas y de la mejoría que tiene este problema en Colombia. Uno es el estatus social del desminador, no sé cómo se denomina exactamente. La persona que se dedica durante todo su tiempo laboral a encontrar y desactivar las minas.
y que está arriesgando permanentemente y todos los días su vida. Esa persona tiene una actividad laboral indudablemente de alto riesgo, así es como se cataloga en la ley colombiana. Y alto riesgo significa, a cambio, unos estímulos que tienen que ver con su vida laboral. Sé que en el terreno militar la medalla es muy importante, pero en el terreno de la vida es muchísimo más importante la pensión y el ingreso para poder tener una vida digna con su familia, pues, cuando se sale de ese oficio, etcétera. Que no quede la persona en la calle por ahí, en peores condiciones que incluso la ciudadanía que ayudó a dignificar al hacer su trabajo laboral. Entonces, ministro de Defensa, hay que hacer un estatuto del desminador. Generalmente son hombres, ¿no? No vi ninguna mujer hoy, pero debe haber algún porcentaje que ya en el ejército hay, para hacer la tabla, la cantidad de personas dedicadas a eso, sus tiempos de servicio, etcétera, y que pueda haber un estatuto laboral especial por el alto riesgo de su profesión, para que esto quede como una tarea. Una prima de riesgo, eso tiene sus nombres. Prima de riesgo tiene su impacto en la vida pensional, que en el ejército se llama el retiro. Y el segundo elemento fundamental es las personas civiles, aquí hay algunas, que han sido afectadas, niños, mujeres, hombres, todas personas en general del mundo del trabajo, agrario, rural, que cuando sucede un hecho de estos, pues pierde completamente o parcialmente su capacidad laboral también. Aquí tenemos que ver no solamente el tema de salud, las prótesis, la atención permanente, lo mejor de las prótesis, porque la tecnología va variando materiales, etcétera, en el tiempo, y las personas que en Colombia, sean civiles, sean militares, excombatientes en general, hayan padecido este tipo de acontecimientos, deben ir mejorando en la medida en que la ciencia lo permita sus condiciones de vida, desde el punto de vista físico. Pero desde el punto de vista económico y social también. En una mujer campesina con su hijo herido en condición de discapacidad en algún nivel, o la familia, o el hombre en sí mismo, que estando muy bien antes del hecho queda en condición de discapacidad, pues tiene que tener una ayuda del Estado, que hay que crear, si no existe. Eso significa buscar su lugar de habitación, eso significa buscar sus condiciones laborales si no puede realizar las que antes tenía, las labores del campo, que se puedan transformar de tal manera que no muera la actividad laboral, que es la que permite que una persona pueda vivir con dignidad. Entonces son dos tablas, dos programas. El combatiente que realiza la tarea, miembro de las fuerzas, de la fuerza pública en general, y las personas del campesinado en general que han sido afectadas y que merecen que el Estado les brinde una ayuda real y permanente para que puedan hacer su vida con dignidad. Le agradezco entonces a la señora Ana Leonor Álvarez Arroyo, que está aquí, con su niño Jesús David Padilla, al infante marina profesional Fabio Baldovino Vuelvas, al infante marina profesional retirado Dugay José Díaz Hoyos, del batallón de Corozal, todos que tuvieron este tipo de acontecimientos lamentables por su presencia acá, y obviamente a todas las personas que ustedes representan y que son 12.443 en las cuentas que tenemos, 7.385 de ellas de las fuerzas
militares y 5.058 civiles. Esto ya en nombres propios y en personas de carne y hueso tiene que ser una actividad prioritaria del Ministerio de Defensa para que puedan tener una vida mejor unos y otros. Gracias por haberme escuchado, muy amable.